Hola a todos, espero que se encuentren bastante bien. Yo soy Jesse Harding y en este video quiero compartir con ustedes mi experiencia a lo largo del noveno cuatrimestre de mi carrera Ingeniería Electrónica. Así que vamos con el video. Ok, antes de empezar con el video quiero aclarar que mi universidad se rige de forma cuatrimestral y que yo ya tengo un diplomado en Ingeniería Electrónica. Entonces yo ya voy un poquito más avanzado en lo que sigue la carrera y estoy cursando ahorita lo que es el bachillerato. Vamos con la primera materia. Vamos a hablar un poco de una humanidad. Humanidad son como materias pero relacionadas con cultura general. En este caso, la humanidad era sobre historia de la cultura costarricense. ¿De qué hablaba un poco esta materia? Hablaba, como su nombre dice, sobre la historia de Costa Rica. Dios, qué gran idea, ¿cómo no se me había ocurrido? Desde un inicio, llamémoslo así, que llegaron los indígenas, cómo esto fue evolucionando, al final nos convertimos en colonias, de colonias como intentamos independizarnos de España hasta que ya se logró, cómo nos llegó esa independencia, si realmente nos queríamos independizar desde un inicio, si realmente la fecha de independencia de Costa Rica, sobre más adelante ya lo que sea el ferrocarril, el anclaje que hubo en el Antártico con, enclave, perdón, no es anclaje, es enclave bananero, que pues había un señor que vino aquí a Costa Rica y mediante una negociación para crear el ferrocarril del Atlántico pues se adueñó una parte de Limón y prácticamente podía explotar la tierra como ella la gana y produjo un montón de banano como le dio la gana y pues esto pues obviamente hubieron ciertas circunstancias, derechos de las personas y ciertos beneficios que se dio a esta empresa que hizo que muchas personas que trabajaban ahí perdían sus derechos y prácticamente pues los trataban como quisieran. Entonces pasaron muchas cosas ahí. Aparte de eso, de la época cuando Costa Rica era agroexportadora, literalmente se dedicaba a exportar banano y café. También quiero comentarles que a mitad de cuatrimestre fuimos a conocer el Parque Nacional de Santa Rosa. Fue una experiencia bastante bonita porque aprendimos bastante sobre en sí la naturaleza que hay en ese parque nacional. Me van a decir, pero ¿qué tiene que ver esto con historia cultural costarricense? Bueno, en el Parque Santa Rosa está la casona de Santa Rosa, pues, y en esa casona se dio una de las batallas de Costa Rica. Entonces fue muy interesante ver cómo habían rifles, cómo habían monedas, cómo ellos y prácticamente vivieron ahí. Vimos un montón, vimos una parte notada la diferencia, de hecho, cuando se pasa, porque es más fresco, de un bosque tropical seco, pero que es original, que no es restaurado, porque realmente el Parque Nacional de Santa Rosa tiene gran parte de que es restaurado. Bueno, antes se me olvidó agregar dos cosas y serían las siguientes. La primera es que si van a un Parque Nacional de Costa Rica, ahora, antes usted llegaba nada más y compraba las entradas y listo, ahí mismo, y entradas al Parque Nacional, ahora no, ahora se compran en línea. Puede llegar sin haber reservado o comprado en línea, pero si el parque está lleno es muy posiblemente que no los dejen entrar o no los dejen ingresar y los dejan afuera, entonces pues van a perder el viaje. Y segundo, que si van al Parque Nacional mi recomendación sería de que paguen a un guía o un guarda, en este caso del parque, que les vaya guiando en el parque, porque les pueden enseñar muchos lugares que tal vez usted pasa caminando solo, usted no se dé cuenta o no entienda pues qué es lo que hay ahí, tal vez la fauna, que le explique qué es la fauna que hay, la flora, porque ese tipo de bosque, que cuente datos muy interesantes de que tiene el Parque Nacional Santa Rosa. Entonces, esas serían mis recomendaciones. Ahora vamos a la siguiente materia. Ok, de la siguiente materia no voy a hablar mucho porque fue el TCU. El TCU se llama Trabajo Comunal Universitario, ¿no? Como su sigla dicen, TCU. Entonces, mi TCU consistió prácticamente en darle clases a cualquier persona, en este caso de mi zona, de PowerPoint, Word y Excel, el paquete básico de Office, y explicarles un poco cómo se usan. Cuando digo lo básico, literalmente es cómo cambiar el tamaño de la letra, títulos, cómo personalizar un poquito, cómo poner viñetas, lo mismo prácticamente en PowerPoint, cómo hacer presentaciones, animaciones, cómo cambiar el tamaño de las cosas, colores, etc. Y en Excel sí fue como lo más interesante porque se vio cómo hacer fórmulas, cómo sacar promedios, cómo graficar. Aparte de que esto sí se puede hacer en Word y en PowerPoint, pues en Excel es un poquito, siento yo, que más útil para lo que sea la vida diaria. Así que vamos con la siguiente materia. Ok, la siguiente materia que voy a hablar es de programación, la cual nosotros ya habíamos llegado a programación 1 y habíamos visto lo básico de programación, ciclos, habíamos visto interfaces gráficas, también habíamos visto los condicionales, la sintaxis básica de Python, en sí todo esto lo que acabo de mencionar, pero en Python. Ahora bien, nos faltaba ver, creo que Pooh y también lo que sea base de datos. Pensé que en sí la materia íbamos a ver un poco más de Pooh y en sí de base de datos, pero no fue así. Nos metieron también en el lenguaje de C++ y vimos prácticamente otra vez todo lo básico de Python, pero en C++, o sea, condicionales, ciclos, cómo utilizarlos,
etcétera, etcétera, etcétera. Lo más interesante fue aprender sobre el manejo de memoria y punteros en C++, que es algo bastante diferente a lo que uno está acostumbrado. Está muy relacionado con lo que sería mi carrera de ingeniería electrónica, porque en sí hay una materia, ahorita no me acuerdo cuál, en la que literalmente vemos el diseño de memorias, pero nunca entendemos cómo una computadora logra manejarlas o cómo pues sí sabemos obviamente que hay una memoria que guarda literalmente las posiciones de las memorias que ocupamos, o como de las celdas o los bloques que están divididos, pero realmente no sabemos cómo la computadora lo manejaba. El programa de C++ literalmente aprendimos cómo se hace. Me quedo viendo un poco el curso, especialmente que no vimos base de datos y no vimos, hubiera sido bastante interesante ver cómo se comunica Python con C++. En cierto modo sí lo vimos porque de hecho hicimos un circuito. El circuito fue hacer un mando, en este caso con un PIC, un 18F2550, si mal no me falla la memoria, el cual pues usamos especialmente porque tiene conexión USB, entonces nos facilitaba mucho para la primera de programarlo, y no solo programarlo sino también a la hora de diseñar el circuito, ya que pues no tenemos que comprar un módulo externo USB, no tenemos que programar, hay unas cosas ahí que se programan bastante complicadas de USB si no te va a integrar el PIC, en este caso pues esa era la facilidad que tenía el PIC, y se quedaron como 2 o 3 juegos en lo que sería Python, que fue hacer Tron, el juego de 3 en 1. Yo ya tenía hecho uno de una nave que disparaba, como Space War, algo así se llama. Hay uno más, pero ahorita no me recuerdo, uno como de tenis o ping pong, llamémoslo así. Pero nada más, realmente, o sea, había muchas cosas que yo ya sabía del curso. El profesor intentó meter un poco de Linux, el problema fue que muchos estudiantes no tenían computadores con la capacidad de correr una máquina virtual, se les pegaba. Entonces, pues, obviamente por las circunstancias, pues toca adaptar el curso a lo que se puede. El siguiente curso que voy a hablar un poco se llama Automatización 2. Es un curso que me sacó bastante las ganas, no se los voy a negar, fue un curso bastante complicado y aparte de eso estresante, ya que el profesor realmente nos dejó a la deriva, literalmente no nos explicaba muchas cosas, no fue amable, aparte de eso se hacían preguntas y muchas veces pues no contestaba de la mejor manera, literalmente nos decía vayan ya y eso, o sea, nos dejaba ahí como al aire. Fue un poco feo la verdad porque nosotros nunca habíamos trabajado de forma presencial con lo que serían los módulos de PLC, entonces pues no sabíamos cómo se manejaban en sí. Bueno, obviamente ahora programarlo sí sabemos cómo se manejaban las memorias y todos, pero no sabíamos cómo manejarlo en lo que sería el módulo de PLC. Nunca habíamos programado un PLC, mucho menos el HMI. Entonces esto se complicó demasiado el curso, ya que literalmente esto lo tuvimos que aprender como si estuviéramos llevando automatización 1 y aparte de eso aplicando las cosas de automatización 2, que prácticamente de nuevo fue integrar lo que sea el HMI y aparte de eso integrar lo que serían motores, cómo se trabajan motores con variadores de frecuencia. Entonces aprendimos a usar dos tipos de variadores de frecuencia. Bueno, en sí no son dos tipos, sino son dos marcas, específicamente el T-Bar y el Allen Bradley. El T-Bar me gustó mucho, de los dos fue el que más me gustó, ya que era más fácil de programar y siento yo que era más bonito y todo, realmente, o sea, para mí era muy fácil, ya hasta me aprendí los códigos de memoria. Pero el Allen Bradley había muchos compañeros que les gustaba más, ya que para ellos era más sencillo. Para mí, realmente el T-Bar era el más sencillo. Había en sí el T-Bar era el que podía dar más fallos normalmente porque salía un error NSE, creo que es que se llamaba el código del error y realmente, o sea, no podíamos hacer nada, por más que usted intentaba, no dejaba funcionar el valor de frecuencia. Aparte de eso, pues obviamente vimos programación en ladder o escalera, en lo que sería el PLC, y logramos comunicar lo que sería el PLC con el HMI y aparte de eso conectado con un motor. El proyecto final fue hicimos un sistema que se dedicaba como a calentar tubos y a sacarlos. Pues el montaje en físico en sí tenía que contar con 4 entradas analógicas, 4 entradas digitales, 4 salidas digitales, una entrada analógica, una salida analógica, comunicación con el HMI y pues integrar un motor y un variador de frecuencia. Prácticamente aplicar todo lo que vimos en el curso, por lo menos eso estuvo bastante bien. Ahora bien, los exámenes, el primer examen creo que estuvo bastante bien, estuvo bastante cerca de lo que vimos, literalmente fue programar un variador de frecuencia con los parámetros que el profesor nos ponía y ponerlo a funcionar, que en eso se basó la primera parte del curso y el segundo ya fue más que todo programación en PLC. Pero para el segundo examen sí fue bastante complicado, las cosas del examen, muchas cosas no las había explicado él. Ejemplo, había un set que literalmente pues si entrada analógica se convierte en 0, pone en 0 todo y si tiene un valor pues ya tira el valor. Eso no nos lo había explicado y lo metió en el examen, entonces fue algo con lo que se tuvo que lidiar en el examen, literalmente en el momento, sin internet, sin nada. Entonces pues obviamente eso complicó bastante, no me fue tan bien en el segundo examen. El primero sí, casi que me saqué un 100, pero en el segundo me saqué un 60 y algo, un 63, 65. Eran cosas que yo no sabía, la verdad no me hueva porque
eran cosas que, o sea, que yo no esperaba que las preguntara porque no las habíamos visto, pero lo único que queda es aprender acerca de eso. Ya sabemos que existe ese tipo de función y a poner un poquito más en el siguiente curso. No hay nada más que hacer. Bueno, realmente ya no tenemos automatización 2, automatización 3, a menos que usted se especialice en licenciatura, pero ya eso es otra historia. Si no poner en el resto de los cursos, no guardarse por una mala nota, porque realmente eso no define una persona ni un profesional, sino aprender de los errores y seguir adelante. Ok, este es el último curso y fue el favorito de todos. Realmente el profesor, empezando por él, fue una excelente persona, una persona que nos explicó demasiado bien, sabía el tema, demasiado de hecho, y ¿cómo les explico? Sabía explicar de una manera muy simple temas bastante complejos, porque en sí la materia que vi fue cálculo superior. Cálculo superior es un poco, inicia con números complejos, operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, cosas de toda la vida. Después de eso fuimos viendo un poco lo que son integrales, como un repaso. Después de eso pasamos a lo que serían diagramas de tiempo. Después de diagramas de tiempo se aprendió un poco sobre Laplace en sí. Bueno, Laplace ya se había visto en lo que sería cálculo, ecuaciones diferenciales integrales, pero no se había visto cómo aplicaba nuestra área. Entonces, en este caso, las ecuaciones ecuaciones diferenciales, en este caso de Laplace, se aplicó mucho a circuitos, especialmente circuitos RC, RL y RLC, que es, bueno, si no saben qué son circuitos con un capacitor y una resistencia, circuitos con un resistor y un inductor, o resistencia, capacitor y inductor, los tres juntos. O sea, son bastante bonitos porque tuve que repasar, no se los voy a negar, materia vieja de circuitos 2, que es algo que vi en diplomado casi que al puro inicio, y circuitos 1, porque vimos métodos, en este caso de lo que era mallas y nodos, especialmente para formular las ecuaciones diferenciales. Entonces muchas veces, pues si no tenías esas bases bien y no entendías bien cómo funciona el capacitor, no entendías hacia dónde tenías que ir o hacia dónde tenía que formarse esta ecuación. Y también este curso nos ayudó mucho a entender por qué la fórmula normalmente era un exponente, un tau dividido entre RC, creo que algo así era la fórmula, la carga de un capacitor, por ejemplo. Pero ¿por qué esto se da? ¿Por qué esta fórmula? ¿Cómo la persona que inventó esto llegó a esto? Bueno, eso fue mediante ecuaciones diferenciales y el uso de la transformada de Laplace. Aparte de eso, el profesor intentó hacer un poco una introducción al siguiente curso, que ahorita lo estoy cursando, que sería análisis de sistemas mediante este tipo de circuitos. Obviamente se aumentó bastante la complejidad del curso, ya que el primer examen, de hecho, yo lo sentí bastante fácil, pero el segundo sí estuvo bastante complicado, especialmente análisis de diagramas de tiempo e intentar como modelar diferentes circuitos, modelamiento matemático de circuitos, y al mismo tiempo, dependiendo de la gráfica que te ponían en función del tiempo, muchas veces tenías que pasar a la frecuencia y al mismo tiempo crear la fórmula exactamente que representaba ese tipo de gráfica que se estaba haciendo. Entonces, pues fue bastante bonito, la verdad. Es un curso que aprendí demasiado, hizo interesarme mucho en lo que sería mi carrera de ingeniería electrónica y me motivó. Y de verdad que ojalá que este curso que estoy llevando ahorita, que va a ser análisis de sistemas, aprenda bastante y sea bastante provechoso. Pero bueno, esto fue prácticamente mi noveno cuatrimestre. Eso fue todas las materias que vi. Pues nada más, de verdad espero que este cuatrimestre que viene, que sea el 10º, esté bastante bien. Ya les comentaré cómo estuvo. Espero que les haya gustado el video. Como les mencioné, esto es un poco de las materias que llevé en este cuatrimestre. La verdad que les puedo dar la opinión de este cuatrimestre. Es uno de los más duros que he llevado por diferentes situaciones, de que me ha tocado ser bastante resiliente, porque sí me costó un poco, especialmente con el proyecto de lo que sería programación 2 y los problemas que tuve en automatización. Pero después de ahí fue un cuatrimestre bastante bonito. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Cuídense.